¿Qué más, gente de YouTube? Sean bienvenidos a otro videito más. Un videito donde vamos a hablar cómo fueron esos primeros días para mí en Australia. Los primeros días fuera del país. Los primeros días, las sensaciones de esos primeros días, tal vez el primer mes, podríamos decirlo, de estar en un país donde tú no hablas el idioma. En un país viviendo con otra gente, viviendo en otro ambiente, viviendo en otra cultura. Los primeros días, primer mes, en otro país. Bueno, de por sí que apenas tú sales del país y llegas a una parte donde ya no hablan español, ahí es donde tú empiezas a sentirte incómodo, es la palabra, como sin salida. Algo así se siente el hecho de no entender. Yo me acuerdo que el vuelo de Singapur a Malasia, ya te hablaban en inglés y ya no entendías. Bueno, yo no entendía nada. Te explican todos estos protocolos de cuando va a despegar el avión. Ahí es donde yo quedaba mínimo como un múltiplo, verbo to be, ta. Ahí es donde empieza como la incomodidad y empieza el primer reto, que ahí es donde tú ya sientes como, uff, en serio estoy haciendo esto. Yo me preguntaba, uy, si así es el avión, no me espero cuando esté viviendo por allá. No me espero yendo a estudiar inglés allá. No. Al principio lo veía muy duro. O sea, se sentía como un miedo. Un miedo. Una incomodidad y un miedo. Llegas al país, segunda incomodidad, segundo miedo para mí. El oficial de migración, pues hablándote, pidiéndote tu documentación, tu visa y todo. Yo recuerdo que yo entendía visa, passport. Eso era. Yo pasaba una carpeta con los papeles y ya. Las otras incomodidades que vienen. Australia es un país, igual que España, donde es más común que tú vayas caminando a pasar la hoja de vida a los sitios donde estás pensando trabajar, que enviar hojas de vida por internet. Como diríamos a la antigüita, entregar tu hoja de vida en físico que pasarla por internet. Pero imagínate, no tener inglés, no saber inglés, e ir a una parte a entregar tu hoja de vida donde tienes que obviamente dar un mini discurso para entregar tu hoja de vida. Ay no, yo recuerdo que esos días eran aprenderme un párrafo de cómo presentarme y decir que estaba buscando trabajo y si podía dejar mi hoja de vida. Tenía suerte si me decían, sí, déjamela y ya. Como en otras partes me hacían como una mini entrevista donde ya después ya no entendía nada, y yo creo que a veces me la recibían con lástima y la botaban a la basura, o a veces simplemente no la recibían y ya, porque pues no entendía, no me podía comunicar. Llega un punto en que pasan las semanas o pasan los días, escuchas y entiendes cosas, pero no hablas, no puedes hablar, no te das a entender. Ahí es otro punto, es como ahí es donde empieza la frustración de entender un poco y no poder hablar, no poder responder. Y créeme cuando te digo que ese sentimiento de uno no poder comunicarse es duro. La gente a veces lo ve como, ahorita hay mucha tecnología, pero ponte a pensar, los primeros extranjeros que se fueron a un país donde no hablaba el idioma, ¿cómo hacían? Ahí es donde uno tiene que recordar que está en la cabeza de la pirámide alimenticia. Pero no, mentiras, ahí es donde uno recuerda como que uno es una persona que se adapta, una persona que puede. Uno tiene que creérselo, uno tiene que saber que puede con todo. Como todas esas personas antes sin tecnología podían llegar después a aprender la lengua. Porque todo es adaptativo. Tú puedes que no estudies inglés, pero escuchándolo todos los días, se te desarrolla algo acá que empieza todo. Pasando de ese sentimiento de frustración, incomodidad de ir a entregar hojas de vida a los restaurantes, llega otra frustración y otro miedo: las llamadas telefónicas. Yo antes no respondía al celular los primeros días, semanas. Yo creo que a mí a veces me llamaban, yo no respondía al celular. Yo dejaba que me enviaran información por mensaje de texto, o si no, ya. Pero a mí me daba un miedo contestar porque no iba a entender un culo. No. Después me aprendí un parrafito, aprendí a cómo decir que yo estaba ocupado
que si me podía enviar información por mensaje de texto, por correo electrónico o por WhatsApp, para no quedar como el que no entiendo, no sé inglés y suerte. A veces me envían información, a veces no. Otro miedo desbloqueado, pero todo va pasando, tú te enfrentas a la situación y pasa. Y llega la parte en donde te aceptan en un trabajo. A mí el primer trabajo que yo tuve en Australia fue lavaplatos. Duré como una semana porque me había salido otro trabajo, pero en ese lavaplatos me acuerdo que a ti te hacen un trial, que es como una prueba de 2 horas. Si en 2 horas rindes o no rindes, ahí te dicen si te contratan o no. Pero yo me acuerdo que el encargado me hablaba, habían cosas que yo no entendía nada. Me metieron a la cocina, había un vietnamí y él me explicaba a mí como todo lo que se hacía, pero creo que el lenguaje de las señas es el mejor lenguaje que hay, el lenguaje corporal, porque él me señalaba cómo hacer las cosas con las manos y sin yo entender una palabra, yo asimilaba qué es lo que me estaba explicando y así mismo lo hacía y así mismo me dieron el trabajo por ese tiempo. Pero llega a ser un poco a veces como, a este punto que lo recuerdo me parece muy cómico, porque esa sensación que sentí de no entender un culo, de estar nervioso y la oportunidad de que me dieran el trabajo y echarla a perder solo porque no sabía el idioma, ese miedo que tenía en ese entonces, ahorita lo veo y digo, uff, me puedo reír de ello, ahorita me puedo reír de ello, y son cosas que uno pasa, que lo hacen cambiar, lo hacen crecer a uno. Cuando alguien bravo te empieza a ti a insultar o te empieza a regañar de algo y tú no entiendes, y por más que te repiten que no, que dictan, a veces uno no entiende, y ese otra vez vuelve el sentimiento de frustración, la incomodidad, como no saber de verdad cómo responder. Muchas situaciones donde tú no puedes responder porque no sabes, porque ni siquiera entiendes de qué te hablan. Llega un punto en que tú vas a estar un poco cómodo porque uno desarrollar un inglés al principio a tu ambiente. Saludo, ¿dónde está esta cosa, tal cosa, ta, 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 ta? Cuando tú cambias de trabajo, vuelve todo otra vez. Nuevo vocabulario, nuevas palabras, nuevas cosas, nuevas formas de hacer cosas. Te vuelves a sentir como si no supieras inglés. Porque al principio uno aprende un inglés como muy de saludo y de saber dar indicaciones de pronto, algunas cosas. Ya después aprendes el inglés de cómo llamar cada cosa, pero tú cambias de trabajo y ya no sabes nada. ¿Qué sigue después? Viene el tema en cuando necesitas una asistencia médica. Ir al médico y tratar de explicarle lo que te duele, lo que sientes, traductor. Y cuando él te habla a ti, hay mucha gente que no suele tener la paciencia para ponerte a ti el traductor para que tú entiendas. Hay gente que sí, hay gente que no. Pero ahora imagínate ir al médico, no saber darte a entender de lo que sientes, de lo que te duele, de qué pasa, y que él te responde y tampoco entender qué es lo que te dice. Eso, ay Dios mío, eso es una sensación horrible. Los primeros días de caminar calles donde tú no sabes dónde estás, los primeros días de saber que muchas cosas cierran a las 5:30 y tú ni idea, no te dabas por enterado. Todas esas cosas le van chocando a uno. No saberse ubicar dónde está. Los primeros días donde uno ni siquiera en el transporte entiende. Incluso aquí en España, aunque yo entiendo el idioma, todas esas líneas que hay de metro y toda esa vuelta, uno se pega unas perdidas, y allá en Australia me pasó también, me pegué unas perdidas porque los primeros días son una montaña rusa. Eso es una montaña rusa de muchas cosas, los primeros meses. ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer para empezar a soltar tu inglés o el idioma en el que estés, en el país en el que estés, el idioma que sea? Salir, socializar, escuchar, ver películas, podcasts, todo eso. Yo sé que hay mucho miedo de que cuando uno empieza a hablar con alguien y no entenderle, pero hay algo que a mí se me quedó marcado y me lo dijeron mucho, es: si tú no entiendes algo, dilo. No digas sí, no y ya. Dilo, no entendí, no entendí, no entendí. Y lo llegué a sufrir en el sentido del trabajo. Llegué a decir que yo entendí algo, hice otra cosa
y a la final me gané un regaño, no lo hice como era, por por no querer quedar como el que no entiende, como el que no sabe qué me están diciendo. En los países es más importante que tú le expreses a la persona que no entendiste de qué está hablando, qué le estás pidiendo, a que digas que sí y después se den cuenta de que no entendiste nada. Los primeros días, las primeras semanas y los primeros meses se sintieron durísimos, incómodos, con mucho miedo, con frustración, con ganas de decir, esto no es lo mío, me devuelvo, no quiero más esto. Pero a la vez fueron también días, semanas, meses, diciendo, yo puedo con esto, yo voy a superar esto, yo voy a empezar a entender, yo sé que puedo, no puedo perder esa plática, no me voy a devolver, no me voy a rendir. Y no es para todo el mundo, hay mucha gente que de verdad le da tan duro que se termina devolviendo, no aguanta esos sentimientos de frustración, de soledad, de esa incomodidad de no pertenecer donde está. Se respeta porque pues, no es para todo el mundo. Yo te puedo asegurar a ti que el mejor método para aprender un idioma es vivir en ese país, porque uno puede estudiarlo mucho por internet y lo que sea, pero no es lo mismo que estar sumergido en ese país, escuchándolo 24/7 en la radio, ir a pedir un café, hacer mercado, cualquier cosa. Pero también estás atado a que eso te va a generar una frustración brutal, te va a generar una incomodidad, que te vas a sentir que no perteneces ahí porque pues no lo es, porque obviamente no perteneces ahí. Siempre hay que recordar que tenemos que adaptarnos a cualquier situación y que si tú te adaptas a una situación vas a lograr superarla. Si te arriesgas, lo vas a hacer. Tienes que tener mucha fortaleza cuando vas a salir de tu país a vivir en un país de donde no eres y no hablas el idioma, porque va a ser duro, los sentimientos van a ser fuertes. Esa incomodidad, esas ganas de querer devolverte a tu país, cada día se van a sentir muy fuertes. Puede que llegue un día donde ya lo superaste, como puede que llegue un día donde sigue ese bichito de ahí, sigue ese bichito de qué estoy haciendo aquí. Los primeros días, las primeras semanas, tal vez los primeros meses, tal vez el primer año, vas a tener un pensamiento de frustración, incomodidad, tristeza, soledad, no quiero más esto, me voy. Parce, lo más bonito es que después de todas esas sensaciones, el tiempo va pasando, tú te vas adaptando, vas asimilando todo, tu cerebro va despertando de una y llega un punto en donde te sientes feliz de que ya puedes contestar una llamada y entiendes. Y si no entiendes, tú mismo eres el que dices, qué pena, no te entendí, pero fresco, tranquilo. Ya no es con ese miedo de que te van a decir ya, porque simplemente no entendiste y ya, uno no. De pasar de una frustración, un miedo, a una alegría y un poder entender, a decir cómo lo hice, lo logré, lo entiendo, lo puedo hacer. Es brutal, es muy brutal. Parce, si tú estás pensando en migrar, de por sí ya te lo digo, que te vas a enfrentar a mucha frustración, mucha soledad, mucho miedo, pero siempre para adelante, con toda. Nunca pensar en rendir y dejarlo todo, siempre pensar en que lo vas a lograr. Esa es la mentalidad que yo me propuse y creo que eso es lo que me ha impulsado a mí a lo que yo he hecho y en lo que estoy y en lo que soy. Es decir, yo puedo con todo, ¿Por qué no hablar como de esos primeros días, de esas primeras sensaciones de... No sé si hay gente que lo haya hecho, no sé, pero dejar plasmado como esa primera salida del país, como esos sentimientos, todo lo que pasó. Es muy... Recordar es vivir, muchachos, recordar es vivir. Dejarlo plasmado en un video no está de más. No olvidar like, comentar, compartir, suscribirse, darle mucho amor. Recuerde que también hago stream en Kick, en Twitch, juegos obviamente. Ahí estamos, un saludito y gracias por ver.